No. Buenas tardes, Axel. ¿Me escucha? Sí. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a seguir viendo el anticresis y vamos a ver qué es lo que dice nuestro Código Civil con respecto al anticresis. Y dice en su artículo 3899 que el anticresis es un contrato por el que se entrega entonces, entrega el acreedor, se entrega al acreedor un bien raíz, ¿verdad? Para que se pague con sus frutos. Eso es lo que dice nuestro Código Civil, ¿verdad? Entonces, en el artículo 3901 nos habla que en la escritura se declara si el capital causa intereses o no, porque estamos hablando de un anticresis, ¿verdad? Y se fijarán los términos también en que el acreedor ha de administrar la finca. De lo contrario, pues se entenderá que no hay intereses y que el acreedor debe administrar de la misma manera que un mandatario general, ¿verdad? Como que vos tengas un poder generalísimo o general, ¿verdad? Ahora, la anticresis también solo puede ser constituida por el propietario, ¿verdad? Que tenga capacidad para disponer del inmueble. Es decir, si él no es dueño del inmueble, él no puede disponer del inmueble y darle una anticresis, ¿ya? Aunque para disponer del inmueble o por el que tenga derecho a los frutos, ¿verdad? Entonces, el usufructuario, por ejemplo, puede dar en anticresis su derecho de usufructo, ¿verdad? Ahora, el que solo tiene poder para administrar no puede constituir un anticresis, porque él solo tiene facultades para administrar. Los contratos que el acreedor celebre, ¿verdad? Como administrador del bien, pues son válidos, pero no pueden extenderse mayor tiempo del que debe durar el anticresis, salvo que se pacte, ¿verdad? Expresamente, pues. Ahora, la anticresis confiere al acreedor, vamos a ver qué derechos le da el anticresis al acreedor, de retener el inmueble hasta que la deuda sea pagada. Es decir, él puede tener el inmueble, ¿verdad? Haciendo uso de los frutos hasta que se pague la deuda, ¿verdad?
y también le da derecho de transferir a otro bajo su responsabilidad el usufructo y administración, ¿verdad?, del bien, si no se hubiera estipulado en el contrato. Y también le da derecho de defender sus derechos con las acciones posesorias, ¿verdad?, porque él está en posesión del bien. Entonces, este acreedor anticrecista debe dar cada año por lo menos cuenta de los productos del bien y responde por los frutos y rendimientos que se perdieren por su culpa, ¿verdad?, y por las contribuciones y demás cargas prediales, salvo el derecho de deducirlas del rendimiento. Perdón, voy a pasar una llave, espérenme. Disculpe, Axel, disculpe. Entonces, el derecho de retención del acreedor anticrecista es indivisible. Es decir, él tiene en su poder el inmueble, pero no lo puede dividir. Puede decir, a ver, pues te voy a dar la mitad del inmueble. No, es indivisible. Y el acreedor está igualmente obligado, ¿verdad?, a hacer los gastos necesarios para la conservación del inmueble. Y entonces, estos gastos de conservación también hay que pagárselos al acreedor, ¿verdad? Pues porque, o si le incurren gastos, hay que reconocerle los gastos, ¿verdad? Bien. Y por ejemplo, cuando por cualquier causa no puedan ser exactamente conocidos los frutos, entonces eso se va a regular por los peritos. Es decir, vamos a traer un perito para que el perito diga entonces, ¿verdad?, cuáles han sido los frutos, ¿verdad? Por ejemplo, en la escritura pueden las partes señalar términos para rendir la cuenta, ¿verdad?, de que habla el código. Si el acreedor, por ejemplo, hubiera conservado en su poder del bien en anticresis por 10 años, es decir, él ha mantenido por 10 años en su poder el bien sin dar cuenta, ese es el problema. Entonces, se presumirán pagados el capital e intereses, salvo prueba en contrario, ¿verdad?, a menos que él pruebe de que no, lo tengo en mi poder porque todavía no me he terminado de pagar, ¿verdad? Pero recuerden de que el acreedor es el que recibe el bien para hacerlo trabajar e irse pagando lo que le debe el deudor con los frutos de ese bien. Ahora, si el acreedor que administra, por ejemplo, el bien, pues no da cuenta 2 meses después del plazo en que debe darlo, puede ponérsele un interventor. Estamos hablando de que le vas a poner una persona a su costa, si el deudor así lo pide, un interventor que va a estarlo controlando, ¿verdad?, una persona que lo controle. Ahora, no pueden darse en anticresis los bienes ajenos. Eso está como que usted agarre un bien que no es suyo, y va a constituir un contrato de anticresis. Eso no puede ser. Eso no puede ser, ¿verdad? Porque uno dispone de lo que es de uno, no de los bienes ajenos. Bien. Si se prueba debidamente que el dueño prestó su bien a otro para que se diera en anticresis, entonces valdrá, ahí sí pues. Porque yo he visto también muchas personas que prestan su escritura para constituir una prenda hipotecaria, aunque no sea del deudor, pero ellos dan la firma, entonces eso es válido. Y también es válido aquí en el anticresis, si alguien, ¿verdad?, está, como dicen, prestó su bien a otros, ¿verdad?, para que se viera en anticresis, es válido también. Ahora, el acreedor anticresista, ¿verdad?, puede habitar la casa que se le hubiera dado, ¿verdad?, en anticresis, ¿ya?, recibiendo como frutos de ella pues el alquiler que otros pagan, pero no puede hacer ningún cambio, ¿verdad?, en el inmueble, ni alterar el género de la explotación que acostumbraba el propietario, ¿ya?, cuando de ello resulta que el deudor, después de pagada la deuda, no puede explotar el inmueble, es decir, tiene que dejar el inmueble en buen estado. No es que vas a dejar el inmueble en mal estado de tal manera que el dueño ya no puede explotar su casa.
tenés que entregársela en buen estado. Por eso es que son los gastos de conservación del inmueble, ¿verdad? Ahora, también el acreedor no puede hacer mejoras en el bien dado en anticresis sin la autorización de un juez, con audiencia del deudor, ¿verdad? Si estuviera en el lugar. Ahora, es de ningún valor toda cláusula que autorice el acreedor a tomar la propiedad del inmueble por el importe de la deuda. Es decir, el acreedor no puede quedarse con el bien en pago por la deuda. No, para eso existe un contrato de anticresis, ¿verdad? Si la anticresis fuera judicial, porque el juez lo ordenó, entonces el acreedor podrá pedir nuevamente la venta del inmueble, ¿verdad? El deudor puede, sin embargo, vender. El deudor es el dueño del inmueble. Él puede vender, ¿verdad?, al acreedor el inmueble dado en anticresis antes o después del vencimiento de la deuda. Él sí puede, porque es dueño del inmueble, él puede disponer de sus bienes. Ahora, el acreedor que tiene hipoteca establecida sobre el inmueble recibido en anticresis puede usar de sus derechos como si no fuera acreedor anticresista. Estamos hablando de que allí hay una hipoteca, ¿verdad? Ahí hay una hipoteca. Bien. Ahora, el deudor no podrá pedirle restitución del bien, es decir, que el deudor diga, a ver, devuélveme la casa que te di en anticresis, sino después de que se extinga la deuda, ¿verdad? Y el acreedor anticresista que abuse de las facultades que le confiere este capítulo de este código, ¿verdad?, por el contrato, no puede ser obligado a restituir el bien dado en anticresis aún antes de haber sido pagado. Es decir, el acreedor lo tiene que tener en su poder, en posesión, hasta que se pague la deuda, ¿verdad? Ahora, el acreedor anticresista es responsable. Ya vamos a terminar, Axel. El acreedor anticresista es responsable, ¿verdad?, al deudor si no ha conservado todos los derechos que tenía el bien cuando lo recibió en anticresis. Estamos hablando que sobre el inmueble, ¿verdad?, hay algunos derechos que tiene el inmueble, qué sé yo, algunas servidumbres, algún usufructo. Entonces, él tiene que respetar esos derechos y conservarlo hasta que entregue el bien, ¿verdad? Y estamos hablando del acreedor anticresista que tiene el bien en su poder y él tiene que custodiar esos derechos que tenía el bien. No es que va a hacer charanga con el bien y que el bien ya va a quedar sin todos sus derechos que tenía, ¿verdad? Y desde que el acreedor esté íntegramente pagado de su crédito, debe restituir el inmueble al deudor. Si ya él ya se canceló la deuda, pues lo más correcto es devolver el bien. Mire, fulanito, ya me pagué la deuda, aquí le entregó su casa, ¿verdad? Hacer cuenta cuáles fueron los gastos de conservación del inmueble, ¿verdad? Ahora, pero si el deudor, después de haber constituido el inmueble en anticresis, contrajere otra nueva deuda con el mismo acreedor anticresista, ¿verdad? Entonces se observará en tal caso los efectos respecto del bien dado en prenda, ¿verdad? Ahí estamos hablando que él ya está haciendo otra jarana, ¿verdad? Bien. Ahora, las partes pueden también estipular en el contrato, ¿verdad?, que en todo o parte se compensan los frutos con los intereses. Claro que sí se puede. Porque si el bien está generando intereses, perdón, está generando frutos, entonces los intereses que se deben se pueden compensar con los frutos, ¿verdad? Entonces, habiendo intereses en la obligación, se aplica la renta del inmueble. Primero se pagan los intereses y después se paga la deuda. Ustedes saben que así hacen todos los acreedores. Si te prestan una plata, primero se le aplica a los intereses lo que le vas a dar y de último el capital. Los intereses convencionales o legales continuarán devengándose no obstante la anticresis, ¿verdad? Y ahora dice, en caso de duda, ambigüedad o indeterminación, porque no estamos claros, se entiende que el interés del dinero es legal, ¿verdad? Pero ustedes saben que nadie puede poner un interés
después del 20% para arriba. Eso es ilegal, ¿verdad? Entonces, el acreedor anticrecista no puede dar en arriendo también por más de 2 años el bien dado que se recibió en anticresis. Y el precio del arriendo va a ser fijado por los peritos. Porque si él te dice, ah, sí, ya alquilé la casa y ya me están dando $100 y tal vez le están dando 250 por la casa. Entonces, él se está quedando con $150. Entonces, los peritos van a establecer el canon de arrendamiento, ¿verdad? Para que él se vaya escalfando lo que el otro le debe. Porque recuerden que el inmueble es ajeno, ¿verdad? El juez, ante quien se haga la solicitud, entonces oirá al deudor si estuviera en el lugar, se hará constar entonces el estado en que se recibe el bien, ¿verdad? Ahora, el acreedor anticrecista debe respetar los derechos reales anteriormente constituidos sobre el bien dado en anticrecista. Asimismo, también los arrendamientos constituidos por escritura pública, inscritos. Recuerden de que estos son derechos reales. ¿Cuáles son? Decíamos nosotros, ¿cuál es el principal derecho real en Nicaragua? La propiedad. ¿Y cuáles son las modificaciones que sufre? Son 7, ¿verdad? Posesión, uso, habitación, anticresis, prenda, a ver, servidumbre, son 7, usufructo, ¿verdad? Entonces, todos esos son derechos reales. Entonces, el acreedor anticrecista, cuando hay concurso de acreedores o quiebra, debe de ser respetado en su derecho. ¿Por qué? Porque es un derecho real. Porque recuerden de que los derechos reales tienen 2 características. Tienen derecho de preferencia y derecho de persecución, ¿verdad? Entonces, si él está participando porque alguien le debe, ¿verdad? Y constituyó un anticresis con esa persona, ajá, y aquel se fue a hacer un juicio de quiebra al juzgado. Entonces, ¿qué pasa con todos estos 20 acreedores? Pues le van a dar preferencia al acreedor anticrecista, a pagarle a él primero y al resto después, porque hay derecho de preferencia. A eso se le llama derecho de preferencia, ¿verdad? Bien, el acreedor anticrecista también puede pedir que se rebaje el alquiler cuando el bien ha venido a menos. Ustedes saben que, por ejemplo, la situación del país, la situación económica del país, muchas veces la gente, mire, estoy sin trabajo, rebájeme, mire cómo está la situación. Entonces, pues rebajar el alquiler de la casa, ¿verdad? Y entonces, al rebajar el alquiler, pues eso tiene que quedar estipulado también, porque no le vas a estar diciendo a la acreedor anticrecista, pero yo te di la casa, pues ya deberías estar, pero si está la situación mala, ¿verdad? Y tiene que dar parte de que el inmueble no se está alquilando, está vacío, ¿verdad? Y por el tiempo que esté el bien sin darse en arriendo, entonces no es responsable él, ¿verdad? El acreedor sí oportunamente pone en conocimiento al juez la falta de inquilinos. No hay inquilinos y se lo tiene que ir a decir al juez, si no le van a estar cobrando a él, ¿verdad? Bien, ahora ya estamos por terminar. Entonces, todo lo que está en este título de anticresis en nuestro Código Civil se aplicará también a la prenda pretoria, sin perjuicio de lo que se establezca en el Código Procesal Civil de la República de Nicaragua. Entonces, eso es todo, Axel. Muchas gracias por su participación. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Verdad? Ya habíamos visto la primera parte del anticresis, miramos los caracteres, los efectos, mirábamos los requisitos, ¿verdad? Para que se diera el anticresis. Eso lo miramos en la primera parte. Esta era la segunda parte que teníamos pendiente de ver lo que decía nuestro Código Civil con respecto al anticresis. Entonces, ya miramos cómo lo regula. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. Dígame. La videoconferencia de hoy en la mañana lo subió. Claro. Yo lo revisé y no. Claro, hijo. La videoconferencia de la fianza, claro que sí. ¿No la recibiste? ¿Cómo no? Si la recibiste. La fianza. No, yo la revisé en la plataforma y no estaba. Pero es que me dilato un poquito para subirla, porque tuve varias, tuve procesal, ¿cuántas tuve? Con estas son 4 videoconferencias las que hice hoy.
¿verdad? Entonces, por eso es que vos querías que la subiera ahí nomás, tranquilo, hijo. En lo que va de la tarde yo la subo, no se preocupe, ¿sí? Para que usted las pueda ver. ¿Alguna otra pregunta, Axel? Solamente, Axel, ¿alguna pregunta? Sí, Solamente. Bueno, solamente. Sí, entonces así sería, Axel. Entonces, muchas gracias por su participación y por ser tan responsable usted, ¿verdad? En cuanto a sus videoconferencias. Y yo le agradezco mucho también por su interés, porque usted es una persona muy disciplinada. Gracias, gracias por su participación. Buenas tardes, Axel. Buenas tardes, Axel. buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.